Bueno, y estamos con Liliana de Riz. Es un gusto enorme para nosotros tenerte acá en Odisea. Muchas gracias. Quiero que empecemos hablando de esto. A ver, ahí está. Laboratorio Político Milei. Es un libro sobre el primer año de esta experiencia de gobierno, el primer año del sillón de Rivadavia. La primera pregunta que te quiero hacer sobre este libro no tiene nada tanto que ver con el contenido, sino con el método. Para alguien que se dedica a la sociología, a la teoría política, que mira las cosas desde la plataforma académica, digamos, y en términos muy generales, ¿cómo hace para cifrar en un libro un fenómeno tan escurridizo como lo que está sucediendo? Y todavía no sabemos qué es. ¿Cómo resolviste ese problema? Ese era un desafío fenomenal, pero lo acepté. Porque yo pensé, tengo que encararlo por una doble vía. Primero, para tratar de entenderlo, tengo que tratar de hacerme preguntas del mundo en que estamos hoy de enorme confusión. Para darte una rápida imagen, yo pertenezco a un siglo XX en el que nosotros decíamos la imaginación al poder, y ahora estoy en un siglo XXI donde los inimaginables llegan alegremente al poder por la vía democrática. Entonces, era un gran desafío, pero yo me dije, tanto el contexto internacional, para tratar de entender cómo nos llegó esto aquí, y por otro lado, con una perspectiva histórica, porque como bien sabés, la historia no se repite, pero enseña. Entonces yo miré en una perspectiva larga la transformación de la Argentina, de la cual yo soy un testimonio vivo, y miré en ese contexto transformado cuáles eran los muchos factores que hicieron que Milei llegara a donde está. Después, hay un epígrafe, sí, que es un epígrafe que a mí me encantó, de Tulio Alperín, que es de una entrevista que le hace Irene Benito en la Gaceta del Tucumán, donde Alperín, con esa gracia que tenía, dice, si vivimos lo suficiente, habremos visto todo y lo contrario de todo. Exactamente. Bueno, me gustaría que describas eso, que nos detengamos en eso que dijiste. Bueno. Primero, ¿cuál es el contexto internacional que explicaría esto que estamos viviendo? ¿Por qué el mundo puede explicarnos algo de lo que vivimos acá en la Argentina? Porque la Argentina no está fuera del mundo, aunque a veces hacemos esfuerzo por estarlo. Y de hecho, ese clima nuevo, que el mundo modificado como está, hace que sea posible imaginar cosas, como te digo, que antes no podíamos imaginar. ¿Qué quiero decir? Este hombre es un influencer global. Es un tipo que ni bien sube a la presidencia, viaja por el mundo y que lo viene a ver el secretario del Tesoro 24 horas en un avión grande. Entonces, de pronto la Argentina, que siempre está en esotérica y extravagante, que es también pionera en eso, nos coloca un presidente que está en el mundo, y el mundo lo mira con interés, por lo menos el mundo importante. Está con Macron, está con muchos más. Entonces, es un fenómeno que no puede prescindir de las transformaciones en los liderazgos del mundo de hoy y de esta onda que crece de estas derechas radicales que avanzan y avanzan a paso agigantado. Entonces yo no lo puedo mirar fuera de ese fenómeno del que él es parte. ¿Cuál es ese fenómeno de las derechas radicales que avanzan y avanzan? Es el fenómeno inimaginable que puede llegar al poder alguien que diga voy a ser un dictador, o que puede llegar al poder por la vía liberal como un Orbán y te transforma bastante rápidamente todos los mecanismos para convertirlo en una autocracia. Y vos que sos socióloga, ¿por qué la gente vota eso? ¿Por qué mucha gente, no la gente? Vos vas muy rápido siempre, pero yo te digo esto, como socióloga, yo creo que estamos viviendo tiempos de revancha de la sociología, porque ahora no solo cambió el modo de producir de la gente relacionada con la política, sino que lo que me parece básico es que cambió el modo de relacionarse la gente entre sí, en parte por el fenómeno de las redes, que a las juventudes es el medio natural de informarse. Después quiero decirte una cosa al respecto. Pero las relaciones sociales cambiaron tanto que uno necesitaría nuevas reflexiones como los clásicos para entender el mundo sociopolítico en que estamos viviendo, que es tan diferente. Porque los jóvenes y las redes tienen mucho que ver con el núcleo duro del soporte a Milei. Porque Milei llegó al 56 por el partido del balotaje y porque Juntos por el Cambio se autodestruyó, digamos. Pero
cuando uno mira la reciente, hay una investigación de la EBE reciente, Brasil, Argentina, Chile, Antonio Kast, Bolsonaro y Milei. En los tres casos, el 60% no mira bien la experiencia, aunque lo vote. El núcleo duro sigue siendo un 30% fuera de las áreas grandes metropolitanas. Entonces, ¿Qué nos hace pensar eso? y nos hace pensar... ¿O qué nos hace prever? Bueno, nos hace prever que mientras no se realinee el sistema político y haya una oferta alternativa, Milei va a tener un bonus increíble para poder seguir haciendo el modo de ejercer el poder que hoy ejerce. O sea, vos lo que estás diciendo es que la base de Milei no es tan amplia, No es tan amplia. el núcleo más seguidor de él, más firme, es pequeño, pero se sostiene en el desbarajuste ajeno. Exactamente, en una crisis de representación que deja... Yo decía el otro día, Milei no solo tiene motosierra, tiene una aspiradora, porque hay mucho suelto que quiere volver al lugar del sol. Porque ¿qué queda del PRO? ¿Qué queda del radicalismo? Y los otros son testimoniales. Entonces estamos en un momento muy, muy duro, muy roto el sistema político. ¿Qué interpretás que pasó con el PRO y con el radicalismo? Cuando dijiste el PRO se autodestruyó, dijiste recién. Bueno, yo creo que los egos en el PRO y la interna absurda que los convirtió en una segunda marca, no sé por qué fueron asesorados como fueron, pero caminaron hacia el desastre, segunda marca, y, por ejemplo, la interna entre ellos. Pero yo cuando veo que Larreta está compitiendo para la ciudad, acaba de tener un cargo de legislador, y dice que compite porque está furioso. A mí me asombra enormemente. Puede ser que yo tenga demasiados años, como dicen algunos jóvenes, para entender la política hoy. Pero era inimaginable en mi cabeza del siglo XX que esto ocurriese. Uno no entra a la política porque está enojado, entra para resolver el enojo de los otros. Bueno, esta clase de fenómenos extraños es lo que yo te digo, que sorprende, porque ¿qué queda del PRO? No lo sé. Queda una especie de individuos en pugna, como si fuera, ¿viste?, un ajedrez. Entonces va Macri y mueve un alfil, el otro moverá una torre. Estamos en ese juego de individuos, pero no hay partido. Hace mucho que la gente dice, yo pertenezco al espacio tal. ¿Qué quiere decir espacio? No se habla más de partidos, hace mucho tiempo. Y vos bien dijiste, la gente quiere sin mediación, referéndum, plebiscito. Piensa que esta clase política es una inutilidad y un estorbo que además le cuesta caro. ¿Qué condiciones habría que tener entonces para prosperar políticamente, para tener poder, para tener éxito en estas coordenadas que estás describiendo? Un líder que, ¿cómo debe ser? Bueno, mira, si yo tuviera una respuesta clara sobre eso sería maravilloso, porque la confusión es muy grande. Estamos en un tiempo que evoca los tiempos europeos de los años 20 y 30. O sea, para mí hay tal confusión, tal incertidumbre, que uno tampoco puede culpar a los partidos, porque la representación de la que se habla, con la democracia, como se gestó en la sociedad industrial, tenía representados articulados, colectivos, vos decías, los proletarios, los burgueses. Ahora, los votantes están desarticulados, hay una crisis sobre todo de los representados, porque nosotros hablamos de representación, pero los representados están en crisis. Son votos monotemáticos y volubles y encima sumar el mundo a las redes, que son absolutamente tribales. Entonces, ¿qué queda de la representación que no sea esto que yo como maestra decía, Ostrogorsky, ese maravilloso ensayo de 1909 sobre la crisis de los partidos políticos, y hablaba obviamente de las ligas. Hoy las redes son las ligas virtuales. Yo estoy contra el aborto, voy con fulanito, pero con otro voy por otro tema. Esta cosa flotante. Claro que la Argentina tiene su singularidad porque el peronismo sigue siendo una identidad hace 80 años que existe, no sé qué quedará de esto. Vos acabás de hablar de la crisis hoy, y que nos da una singularidad respecto de otras situaciones, pero la situación es que nosotros estamos asistiendo realmente a una enorme crisis, un sistema político muy roto. Detenete un segundo, después te voy a llevar de nuevo al hilo que estás siguiendo, pero me gustaría aprovechar que estás para que nos digas qué estás viendo en lo de Cristina, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista penal.
Bueno, yo me quedé pensando en lo que vos me preguntabas, ¿no? Esta idea de una democracia, alguien que tiene una importante cuota de representación, ¿cómo puede ser desplazado por la justicia? En realidad, en una democracia tiene que ser desplazado porque el hecho de que tenga representatividad en un sector del electorado no puede ser superior al Estado de Derecho, que dice que... Debe haber una sanción. Porque si no, como decía Rousseau, si no hay igualdad ante la ley, hay amos y esclavos. Entonces la democracia con amos y esclavos no puede convivir. Y entonces, si esta señora es culpable y las pruebas son suficientes y ha sido condenada, debe ser ejecutada su condena. Y no es en perjuicio de la democracia. No hay democracia si no hay un Estado de Derecho firme, que es lo que está siendo amenazado. Ahora, a esto le agregamos el condimento argentino, que es la desconfianza en las instituciones y en particular en la justicia. Si la justicia no es independiente, entonces una democracia no es solo la alternancia pacífica sin derramar sangre, es el control del ejercicio del poder. Y si no hay una justicia independiente, no funciona la democracia, como no funciona sobre la libertad de expresión, etc. Pero vos llevaste esto al colmo de pensar que si se hubiera aprobado ficha limpia, entonces, ¿qué pasaría? Unos jueces venales en distintas provincias podían perfectamente condenar para sacar del tablero a aquellos que les molestan. Conociendo a algunos gobernadores y algunos jueces de algunas provincias, creo que sí. Pero entonces, esto es muy inquietante porque uno piensa, sin ficha limpia no hay decencia en la política y hay corrupción. Queremos que no haya corrupción y queremos gente decente, además de que sepa hacer lo que tiene que hacer. Entonces, es muy inquietante, porque vos me preguntás qué tipo de liderazgo, ¿no? Es evidente que yo pienso en un liderazgo de reconstrucción capaz de tener la capacidad de armar los nexos entre diferenciados para una propuesta compartida y negociada, que es todo lo contrario del liderazgo mileísta, que no negocia, es pragmático, pero cuando es pragmático negocia de un modo muy particular, no negocia con partidos, negocia con individuos, toma y dacas concreto. Entonces, es difícil imaginarse en un momento de realineamiento porque los liderazgos te caen del cielo. Ahora, volvamos al libro, al tiempo del libro. Sí. Vos escribiste este libro narrando el primer año de gobierno de Milei. Probablemente cuando estabas terminando el libro, en el momento que se publicó, yo creo que empezaron a aparecer cosas que obligan a ajustar la lente sobre quién es, qué es este grupo político, qué ideas encarna, qué proyecto tiene. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno decía, bueno, ultraliberales, etcétera, se hace una idea. En determinado momento, ahora Milei, hace poco tiempo, hará un mes, en un acto de gente de finanzas, dijo, yo voy contra la casta. La casta son los sindicalistas corruptos, los empresarios prebendarios, los periodistas ensobrados, los políticos que ya sabemos, y los ñoños republicanos. Sí, es una novedad, evidentemente. Entonces, ¿cómo caracterizarías políticamente esto? ¿En qué lugar de la clasificación lo pones? Yo me quedo tranquila porque ese libro lo terminé con un epílogo en el que yo me digo a mí misma que la libertad avanza, pero la libertad de los argentinos retrocede. ¿Cómo es eso? Mi preocupación es, como lo describo en el libro, Milei no es un liberal político. Eso sería una confusión. Acá el liberalismo de Milei es un liberalismo de mercado, es un libertario anarcocapitalista que en realidad es un minarquista, porque ahí está en el Estado. Pero entonces, frente a este personaje, yo me sitúo y digo, la información pública, aparte que ya había alertas importantes antes de que terminara el año. Como dice un amigo mío, Juan Carlos Torres, tenía que haber terminado el libro con el escándalo de Libra, porque era como un final de norma. Yo terminé cuando diciembre era un mes tranquilo y había un cierto pacto cumplido. Pero evidentemente, a medida que uno avanza, incorpora nuevo. Pero lo nuevo para mí no es lo que yo advertía con inquietud, que no es un señor liberal y que si te dicen ñoños republicanos es porque la república está asociada con un régimen liberal. ¿Eso es tan novedoso?
¿O es la forma en que el liberalismo, lo que llamamos liberalismo, se dio siempre en la Argentina? Una cosa muy reduccionista de tipo economicista, pero con poca sensibilidad frente a lo que serían las libertades políticas de la República. No, no es novedoso porque en la Argentina, como decía Tulio Alperín, el liberalismo se impuso a palos y además fue siempre un déficit enorme el liberalismo. En realidad, el peronismo luego tiñó todo. Liberalismo es un deseo más que una realidad. Los militares eran liberales en la economía y por supuesto no en lo demás. Entonces, esta idea de que los fundadores y sanadores tienen que tener la capacidad de mandar como quieren, no hay controles y no hay ninguna capacidad de controlar el poder. Entonces, no es novedad. La Argentina tiene una natural repugnancia al liberalismo en su dirigencia política. Pero de hecho, lo sorprendente es que se diga liberal en un sentido genérico y se confunda eso con el liberalismo político. Si vos tuvieras que imaginar, vos decís, bueno, el poder que tiene Milei es un poder que le viene de su base y a su vez hay un poder agregado que le viene del déficit de los otros, de la enorme dificultad que tienen los otros para articularse, para formular un mensaje. Si imaginaras el futuro, ¿cómo te imaginás una oposición más efectiva? ¿De dónde vendría la oposición a Milei? ¿Qué características tendría que tener esa oposición? Antes déjame decirte esto, los factores que vos mencionás sin duda son, pero hay un tercer factor muy interesante que es el federalismo fiscal argentino, que es clave de bóveda en nuestro sistema político, porque ahí Milei tiene un recurso de trade-off, de toma y daca, de intercambio de intereses por lealtades, fenomenal, que no es nuevo, pero que lo usa y mucho. Entonces, este es un poder que pasa por encima de los partidos políticos. Pero esto no es nuevo. Que le permite, vos decís, alinear en alguna medida el Congreso. Claro, porque si vos tenés gobernadores que en función de su negociación de fondos mandan instrucciones a sus legisladores, senadores o diputados, esto es una ficción de legislación. Entonces, dadas estas condiciones, ¿por dónde vendría? ¿A qué le tendría que temer Milei de que se le arme algo enfrente? Yo te digo, estamos en una etapa en la que Milei, mileísmo y mundo se parecen bastante o tienen una tendencia fuerte. No sé si va en lo inmediato a aparecer algo. Por ahí esto tiene que avanzar hasta generar su contrario, no sé cuándo. ¿Vos ves que hay un ciclo largo de Milei? Yo pienso que hay un ciclo largo de Milei en el sentido de cómo reestructurar una oposición sensata. Porque Milei, digo, finalmente la inflación desciende, la pobreza baja, la AUH es alta. Entonces es la clase media la que está más enojada, pero no encuentra representación capaz de organizarla y darle una respuesta a lo que pide. Entonces es un vacío que yo creo que va a durar bastante a tono con la época en que estamos. Pero después, quiero ser optimista, digamos, vendrá todo lo contrario, es decir, vendrá la sensatez, como dice Tulio. Ahora estamos en el momento de ver realmente algo que a mí no me gusta. Pero no, sinceramente yo no visualizo cómo puede ver una alternativa importante hoy estar gestada. No la descarto. Y no sé incluso cómo le irán las elecciones a Milei, pero lo que estoy viendo es eso que ves, que todos vemos, que es lo que dice la gente cuando le preguntan que hay alternativa. No, dice, no hay nadie. No hay nadie. Muchas gracias, Liliana, interesantísimo. No, gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y vamos a recibir a Pancho Olivera, que nos va a hablar de la crisis educativa, de los números desastrosos que han aparecido en la última medición, en la última evaluación sobre rendimiento educativo de los chicos en la Argentina. Y Daniel Vilota nos lleva al tema de conversación de todos los días. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Y sobre todo, en la que ya se va volviendo una especie de mítica tercera sección electoral, porque es donde se fue a instalar Cristina. Ya volvemos.